Qué tiempo tan glorioso, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestra serie El propósito de la iglesia. Hemos estado respondiendo a preguntas a través de 8 temas, de 8 domingos anteriores. Este va a ser el número 9. Y hemos estado respondiendo a preguntas como ¿por qué existe la iglesia? ¿Cuáles son los propósitos que deben de cumplir? Y estamos viendo 3, de los cuales se desarrollan muchísimos más. Y el primero es que la iglesia existe para adorar a Dios. Toda congregación que se precie de ser cristiana debe de proveer para la gente que se congrega allí la oportunidad de adorar, como hace un rato adoramos al Señor de una manera exaltada porque Él es digno, ¿verdad? Y debemos de cumplir ese propósito. El segundo propósito es que cada cristiano que se congrega en una iglesia cristiana debe ser ayudado a llegar a la madurez. Y para eso estamos los pastores. La única manera en que un cristiano puede crecer es a través de la predicación de la palabra. Y el cristiano asimila la palabra, vive la palabra, y es así como va actuando en cada cristiano y vamos siendo cada vez más como Él. Y el tercer punto, el tercer propósito, es el que vamos a enfocarnos ahora, y es que la iglesia existe aquí en el mundo para hacer testimonio al mundo. Y esto habla de evangelizar al mundo, ¿sí? Para eso estamos también. No solo para adorar, y eso debemos hacerlo. Después ser ministrados a través de la palabra, llenados del Espíritu Santo, para después salir al mundo y ser luz que alumbre las vidas de las personas. Entonces vamos a tomar este tema que se titula Una iglesia que sabe testificar. Y es la número 9. En Marcos 16, versículo 15, Marcos 16, 15, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Por qué hay que llevar a todo el mundo? Porque segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se condene en el infierno. Dios quiere que sean salvos, pero la responsabilidad nuestra es compartir, llevarles la luz del evangelio. Dice Juan 3:16, que todos conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo estaba el mundo? En tinieblas. Y Dios el Padre envió al mundo que estaba en medio de las tinieblas, envió a Jesús, que es la luz. Pero los hombres desgraciadamente aman más la luz que las tinieblas. Pero Jesús vino a este mundo que está envuelto en tinieblas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, a esto nos ha dado potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces yo quiero que vayan notando cómo el Señor dice: id, vayan, salgan, porque yo no quiero que ninguno se pierda. Porque yo amo al mundo. Y aún estando en tinieblas, el Señor descendió y en medio de esas tinieblas manifestó su luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sin embargo, en este propósito que Dios diseñó para la iglesia, de llevar el evangelio a toda criatura, de alguna manera se han ido incorporando conceptos desequilibrados, algunos totalmente errados de cómo llevar el evangelio. Por ejemplo, hoy para ser exactos, a principios del siglo XIX, o a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en los Estados Unidos surgieron hombres de Dios que comenzaron a predicar el evangelio de una manera masiva. Es decir, había concentraciones de personas y luego se les predicaba el evangelio. Y eso se quedó en la iglesia. Y son lo que se conoce como campañas evangelísticas, campañas masivas de evangelismo. Pero estas campañas de evangelismo no tienen un sustento en las Escrituras. Lo que la Biblia enseña
es que cada cristiano debe ser un testigo de Jesús. Porque las campañas masivas, se renta un estadio, el Estadio Jalisco, ¿cuántas personas caben? 50, 60, 70, 1000 personas. Y todas las iglesias, los cristianos trabajan para llenar ese estadio de gente para que oiga el evangelio. Se contrata o se invita a un evangelista y a veces cobran un dineral. Se renta el estadio, que es un dineral, publicidad, llegan a ser millones de pesos. Y luego se llena el Estadio Jalisco, pero de los 70,000, 69,000 son cristianos. Y siempre lo mismo y lo mismo de siempre. Y está comprobadísimo, los mismos grandes evangelistas lo han dicho, que después de años, Billy Graham mismo lo dijo, después de tantos años de evangelismo masivo, se ha dado cuenta que ni el 12% de los que levantaron la mano para recibir a Cristo permanecieron en las iglesias. Él mismo lo dijo. Entonces, este es un enfoque que inhibe que cada cristiano sea un testigo de Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos que cada uno de nosotros debe de ser un testigo de Cristo y compartir las buenas nuevas del evangelio, esto nos ha llevado como iglesia local a no ser comprendidos en cuanto a que si nosotros entendemos que es así, y bueno, nos han tachado de muchas cosas, ¿verdad? Entre otras que pues nosotros no evangelizamos. Una vez un hombre me dijo al final de una reunión: pastor, usted no evangeliza, esta iglesia no evangeliza. ¿Cómo que no? Dice, no. Él se refería a campañas, ¿no? Y le digo, oye, mira, ¿no viste cómo está? Repleto. Si no se evangelizara, entonces ¿cómo llega la gente? ¿No es cierto? Lo que pasa es que hemos entendido que el evangelismo más efectivo que hay es el de persona a persona. Aparte que es la campaña evangelística más barata que hay, no se gasta un solo peso. Y los cristianos que hemos recibido de gracia, compartimos de gracia el evangelio de la salvación de Cristo. A esto añádale conceptos de que solamente a través de los medios masivos de comunicación se puede predicar el evangelio, y eso es una mentira. ¿Por qué? Basta ver la iglesia del primer siglo. Ellos llenaron Jerusalén, Israel, y llegaron hasta África, Asia, hasta China. Se cree que el apóstol Tomás, el dubitable, el que dudaba, se cree que él llevó el evangelio a la China, imagínate nomás. Y sin la ayuda de los medios masivos de comunicación, por obvias razones, la persecución estaba muy fuerte. Entonces, esa es una falacia. Y entonces, los pastores creemos que si tenemos una televisora propia, que aparte cuesta millones de dólares, eso se traduce en estar pide y pide y pide y pide. Y por eso el tema de muchos predicadores es den, no paren de dar. Sigan dando. Y como se necesita mucho dinero para echar a andar todo ese tipo de medios de comunicación que son carísimos, pues se llega al grado de vender los milagros, de vender las oraciones. Por eso la iglesia no se ha desarrollado como Dios quiere que se desarrolle, ¿no? Otro concepto errado es que se piensa que metiendo 50 senadores y 50 diputados cristianos al Senado, ya con eso, hermanos, ok, se van a hacer leyes emanadas de pensamientos y de corazones cristianos, pero ¿cuántos saben que las leyes nunca logran cambiar el corazón de las personas? No es cambiando las leyes en el Congreso, legislando con legisladores cristianos, que la gente se va a convertir y a cambiar su corazón. Es a través de la predicación del evangelio. Si nosotros estamos esperando tener un montón de legisladores cristianos, vamos a fracasar como muchos países. Esa no es la forma en que Dios dijo, metan 50 diputados ahí y luego ellos van a hacer leyes y ya la gente se va a hacer cristiana. Eso es una mentira. No es así. En Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el fin de la tierra. Esta palabra testigo viene del griego martureo,
que significa mártir. En otras palabras, cada cristiano debe de ser un testigo dispuesto aún a ofrendar su vida por el Evangelio. Los primeros 300 años de historia cristiana se ve cómo muchos ofrendaron su vida en el Coliseo romano y sacrificados durante la persecución. Y se ve cristianos llenos del Espíritu Santo con unas convicciones tremendas del Evangelio. Si hacemos una fotografía de los cristianos de aquel tiempo y la comparamos con los de hoy, muchos cristianos de hoy apenas se convierten y le dicen a su abuelita que ahora son cristianos y ya les quita la bendición, el padre los deshereda y ya se ponen a llorar y dicen, no, mejor no soy cristiano. Somos muy light. Pero todo ¿por qué? Porque se ha dejado de enfatizar el Evangelio del poder de Dios, que es el único que tiene poder para salvar y edificar las vidas de los cristianos. Por eso es que las vidas de muchos cristianos es muy endeble. ¿Sí? Son iglesias anoréxicas, cristianos anoréxicos. Si echamos un vistazo al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que cada cristiano fue un proclamador del Evangelio. Y por todo el Nuevo Testamento se observa que los cristianos llenos del Espíritu Santo testificaban de Jesús. ¿Se acuerdan cuando la samaritana tuvo un encuentro con Cristo? Después de que descubrió toda su vida, ella fue a la aldea de donde era en Samaria y les contó que había encontrado al Cristo. Y todos dijeron, mujer, ya no creemos por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos comprobado que Jesús es el Mesías. Porque ella fue y les habló de Cristo. Y eso echa por tierra el hecho de que algunos cristianos, qué lamentable es esto, aseguran que la mujer no debe predicar el Evangelio. Háganme ustedes favor. Y en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, dice que se desató una persecución sobre los cristianos y que el entonces Saulo de Tarso, posteriormente el tremendo y famosísimo apóstol San Pablo, él consentía en la muerte de los cristianos. Él fue un asesino de cristianos. Él no estaba buscando a Cristo cuando Cristo se le reveló, lo cual demuestra que la gente, que Dios puede escoger al que Él quiere, y escogió a Saulo. Y dice en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el versículo 1 y el 4, que hubo una gran persecución contra la iglesia, pero los que fueron esparcidos, dice en el versículo 4, iban por todas partes llorando su tragedia. ¿Así dice? Iban por todas partes quejándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Así iban? No. Fíjense qué cosas. Iban por todos lados que iban siendo esparcidos. Los iban persiguiendo y Cristo te ama, Cristo. Yo no sé cómo era. Pero ellos predicaban el Evangelio. Por todos lados a los que ellos iban. Los cristianos se reunían en el templo, se reunían en las casas, testificaban de Cristo donde quiera que se encontraban. Y es así que dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La única manera que Dios estableció en la Biblia que la gente se puede convertir a Cristo, arrepentirse de sus pecados, ser lavados con la sangre de Cristo, es por medio de la predicación del Evangelio. No hay otra manera. Entonces dice, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y si es por la predicación del Evangelio, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no van? Si no salen, si no testifican. Fue de esta manera que llegaron a penetrar los cristianos con el Evangelio hasta el mismísimo palacio del César. San Pablo en la epístola a los Romanos manda saludos a los de la casa de César. Fíjate nomás, llegó el Evangelio y no fueron campañas, fue el testificar del uno con el otro. Dice la Escritura que muchos sacerdotes obedecían a la fe, principales de la sinagoga, mujeres distinguidas, dice, no pocas, se acercaban al Evangelio, se convertían los pobres, se convertían los ricos, se convertían filósofos, se convertía gente no estudiada. El Evangelio es universal, pero ahora está tan pies para arriba, está de cabeza,
que hay iglesias, yo he oído a pastores que dicen, Dios a mí me llamó a poner una iglesia para predicarles solamente a los de la clase media para arriba. Mira, como son los que tienen la plata, qué inteligentes, ¿no? O sea, no disimulan para nada su ambición. ¿Y qué? Fíjate, en la primera iglesia se convertía un esclavo, y el esclavo le compartía al amo. Se convertía un hacendado, una mujer rica, y le compartía a su sirvienta, y se hacían hermanos en Cristo. Fue así que se atacó la esclavitud del Imperio Romano a través del cristianismo, sin decir una sola palabra en contra, solamente con el evangelio que penetró. Hay una carta a Filemón que es preciosísima, esa carta. Parece que no tiene nada, y yo estoy preparando algunos mensajes de esa carta, de cómo Pablo le dice a Filemón, Filemón recibe a Onésimo, que había sido esclavo de Filemón, pero se lo transió, le robó y salió huyendo a Roma, y allá escuchó el evangelio y se convierte bajo el ministerio de Pablo. Entonces Filemón había sido convertido bajo el ministerio de San Pablo, y Filemón se había ido a la ciudad donde había nacido, en Colosas, donde fundó la iglesia a los colosenses. Y cuando se enteró de la relación, le escribe una carta a Filemón, que es la que está en la Biblia. Dice: Filemón, recibe a Onésimo, yo sé que en un tiempo él te transió, te robó, dice, pero recíbelo como a mí mismo. Él ahora ha sido transformado. Y Filemón lo recibió, lo perdonó. Y Filemón era un hombre rico, y Onésimo era un hombre pobre porque era un esclavo. Y ahí se ve cómo el evangelio no hace diferencia, y ahora hacemos diferencias. Yo he escuchado a otros pastores que dicen: no, yo nada más les predico a los pobres, porque los ricos eso es imposible, dicen. Así dice la Biblia, dicen. La Biblia no dice eso, que es imposible. Dice que es muy difícil, pero no imposible. Entonces, fue así como los cristianos predicaban a los vecinos, a los compañeros del trabajo, en las plazas, en las calles, donde quiera que ellos andaban, que llegaron a decir de los cristianos: esos que trastornan el mundo entero, también ya llegaron acá, porque sus vidas eran poderosas, hermanos, porque sus vidas descansaban en el evangelio de Jesucristo. Pero el día de hoy los cristianos no testifican afuera, testifican dentro de la iglesia. Yo recibo multitud de llamadas: pastor, déjeme dar mi testimonio, tengo un testimonio poderoso y tremendo. Ah, sí, pues ¿qué? Pues es que yo fui malandrín, yo era muy malo, y fíjese que yo maté a mi abuelita y la partí en pedacitos y me la comí en tacos, y yo era muy malo, pero la gracia de Dios me alcanzó, y yo quiero ir a su iglesia, pastor, para que me deje testificar ese gran testimonio del poder que Dios hizo y me cambió la vida. Pues no te invito. ¿Pero por qué? No, eso es lo que tienes que decirlo allá afuera. Aquí adentro, ¿para qué? ¿Sí o no? ¿Para qué? Si los que estamos aquí ya conocemos al Señor, entonces ¿para qué un testimonio así? Mejor ve y cuéntales. Le dijo Jesús al ciego y al gadareno: cuántas maravillas ha hecho Dios contigo. La iglesia es para venir a adorar a Dios y aprender de la palabra de Dios, que Él nos ministre, nos capacite, nos enseñe, nos aconseje la palabra de Dios, para luego salir al mundo a testificar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Hoy las iglesias están por todos lados, menos enfocados en el propósito que Dios ha diseñado. El día de hoy los cristianos estamos esperando que venga algún evangelista ya, que se le ocurra venir a la ciudad y venga a hacer el trabajo que nos corresponde a usted y a mí, ¿qué? De predicar el evangelio. ¿Cómo han cambiado las cosas, hermano? ¿Todo por qué? Porque nos alejamos de las escrituras. Por eso es que las iglesias no crecen. Mientras está la campaña, no, pues todos trabajando para llevarlos al estadio. Y luego ya está la campaña, y luego como que viene un avivamiento. Dicen, ¿no? Que viene un avivamiento. Más bien es avivamiento. Porque luego esos 20 que estaban ahí, luego llegan 40, y luego ya se acaba la campaña y los mismos 20 de siempre. Y hay que hacer otra campaña, y se la pasan toda la vida y no cumplen el propósito por el cual Dios diseñó la iglesia. Es por eso que los métodos de evangelismo milagroso o de resultados milagrosos pues están a la orden del día.
Tengo 20 años con las mismas 20 ovejas y de esas 20 se pelean entre ellas, están divididos, se agarran del chongo y todo. Entonces, ¿qué pastor no desea y quiere que su iglesia crezca? Todos. Entonces llega de esos buenos vendedores que hay del evangelio y te dicen: yo tengo un método que si tú lo sigues en un año, ¿cuántas ovejas tienes? 20. En un año vas a tener 2000. No, pues ¿cuánto cuesta? Yo te lo compro. Y lo llega con las 20 ovejas y las trasquila todas a las pobres para poderle pagar al otro. Qué triste está la situación. Una de las afirmaciones más comunes que yo escucho de continuo es esta: pastor, yo quiero servir al Señor. Y les digo: ¿y por qué no lo sirves? El asunto es este, que ellos tienen en mente que servir al Señor solo es desde aquí, desde el púlpito. Pero debo decirles que ciertamente Dios llama a algunos para que sirvan dentro de la iglesia, pero no a todos. Pablo dijo: ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos pastores? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. Entonces no todos son llamados a predicar aquí. Hay gente que dice: no, pastor, deme chance de predicar. ¿Cómo que chance de predicar? Pues órale, ahí está la calle. Ve con tus vecinos ahí en tu escuela. No, esta iglesia no le dan oportunidad a uno de predicar. No, aquí no les damos oportunidad de predicar. ¿Para qué? El que predica soy yo. Imagínate, no, pues qué fácil dejarlos predicar y yo bien contento y ustedes me están sosteniendo y no cumplo mi trabajo. Ah, mira, qué listo. No, nosotros somos responsables, hermanos. ¿Sí? Y uno de los errores gravísimos que la iglesia ha cometido es que se convierte un famoso futbolista, un famoso artista, y a los 3 días se convierte el jueves y el domingo ya lo tienen cantando y predicando. ¿Qué puede enseñar una persona así? Si aquí se llegara a convertir Vicente Fernández, lo sentaban mínimo unos 15, 20 años ahí. Y yo les aseguro que muchos de ustedes dirían: pastor, ponga a predicar a Chente, que cante La llaga podrida. Porque entonces, mire, hacemos un concierto, invitamos gente y la gente va a venir. Ay, esa historia, ¿cómo le he oído? ¿Cuántos eventos se han hecho así? Y luego esos supuestos artistas, gente famosa, futbolistas, supuestamente convertidos, al rato andan chafeando. Para los que nos escuchan en otros países, chafear significa vuelven a lo mismo. Y la gente se desconcierta. Dicen: pues que no era cristiana, pues que no era cristiano. ¿Qué puedes? Todo eso es totalmente antibíblico, porque la Biblia dice que no puede predicar así, ya como un maestro de la Biblia, un neófito. 1 Timoteo capítulo 3. No puede, porque ¿qué va a enseñar? Imagínate que tú llegas a la universidad, ¿verdad? Y tú vas a estudiar para abogado, licenciado en leyes. Entonces tú vas a tu primer semestre y luego: oiga, déjeme enseñar, ¿no? Y te va a decir el licenciado, ¿verdad? ¿Qué dijo, joven? ¿No sabe que yo soy hijo de Camaleón Casillas? Entonces mi padre es muy famoso y yo pues soy su hijo y pues póngame a enseñar leyes. ¿Quién se atrevería a hacer eso en la universidad? ¿Y por qué se atreven en la casa de Dios? Yo siempre me he preguntado eso. Pero lo que es peor, ¿cómo se atreve el pastor a soltarle a alguien hacia el púlpito? Por un desconocimiento del propósito que Dios tiene. Yo quiero servir a Dios. Sí, todos podemos servir a Dios. Algunos ciertamente Dios los llama a servir dentro. Dentro de esta congregación hay múltiples ministerios. Hay un ministerio extraordinario desde los bebés hasta los niños que van creciendo, luego los adolescentes, luego los jóvenes, los matrimonios, los jóvenes adultos y toda la congregación, con un énfasis de acuerdo a la edad de cada miembro de esta congregación.
El otro día una jovencita de aquí de la congregación me estaba contando, ay pastor, fíjate que me encontré a una señora, una hermana, y me dijo, ay, me habló por mi nombre, y me dijo, ay, qué gusto verte, estoy tan contenta, ay, yo te vi crecer, estás tan linda, mira, ya hasta te casaste con un buen muchacho, dice, y yo me desconcerté y dice, ay, pues yo no la conozco, ay, ¿no me conoces? No. Dice, yo te di clases en la escuela bíblica cuando tú tenías 3 años de edad. Cuando creció 5 o 6, pues los cambian de salón. Dice, yo sembré la palabra en tu corazón. Ay, pues no, disculpen, no me acuerdo de usted, pero yo sí te conozco. Mire, de muchos que estaban aquí ahorita ministrando, muchos, no sé cuántos subirían aquí, pero muchos de ellos yo los presenté. A muchos de ellos, sus padres yo los casé y los presentamos cuando nacieron al Señor. Escúcheme bien, lo que se siembra en las vidas de las personas tiene un efecto eterno, de eternidad. Cuando yo veo a todos esos, digo, qué maravilla haber podido sembrar en sus corazones. Conocen a Julio Márquez, ¿no? Que toca. Fíjense, yo le di clases a él cuando era un niñito como de 5 años, 6 años. Qué tremendo, ¿no? En la iglesia donde nosotros crecimos, que mi esposo y yo enseñamos a los niños, y ahí les va la de Jonás, les decía, y les contaba las historias bíblicas. Y ya cuando los ves hechos todos un hombre, toda una mujer, tú dices, bueno, valió la pena haber sembrado en ellos. Los matrimonios, ¿qué podemos decir del ministerio de matrimonios? Excelente. Con un grupo de matrimonios calificados, conocen las escrituras. El grupo de matrimonios, el grupo de adolescentes que acaba de tener su congreso, ¡qué tremendo! Y todos esos jovencitos ministrados con la palabra de Dios, una cosa realmente impresionante. Y en fin, todos los ministerios. Entonces, hay algunos de ustedes que han sido llamados para servir dentro. Háganlo, háganlo. No menosprecien nada de lo que Dios les diga que hacen. Pero la gran mayoría pregunta, pastor, pero pues yo ni con los niños ni cantar sé. Con los adolescentes, no, pues no tengo la paciencia. Con los jóvenes, pues no. Con los matrimonios, pues todavía no me caso. ¿Y qué hago yo? Esa es la pregunta. ¿Y los demás? La respuesta está en la Biblia. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y déjenme decirles algo. El concepto de servir a Dios desde el púlpito es extremadamente limitado. ¿Por qué? Porque eso solamente lo pueden hacer unos cuantos que Dios escogió. Pero servir a Dios todos lo podemos hacer. ¿Cómo? Y aquí es donde entramos en el tema. Él dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son sal de la tierra. Cuando Jesús narró la parábola del sembrador, dice que comienza a narrar, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Y parte de la semilla cayó en este tipo de tierra y en este tipo y unos brotó, pero como no tenía raíz, se secó y vinieron los problemas, las aflicciones de la vida y se alejaron, pero hubo unos que dieron fruto. Yo quiero resaltar aquí una cosa, el sembrador, escuchen el verbo, salió. ¿Qué hace el pescador? ¿Pesca ahí en el aljibe de su casa? ¿Qué hace el agricultor? ¿Siembra ahí en las macetas? No, sale. ¿Qué hace el agricultor? ¿Qué hace el pescador? Sale. Vosotros os haré pescadores de hombres. Y para pescar peces, hay que ir al agua, al río o al mar. Escuchen, Jesús dijo, el campo es el mundo. ¿Dónde es el campo? El mundo. Por eso dijo, id. También dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué dijo? Yo los envío. Pero ahora se han volteado las cosas y la iglesia está patas para arriba. Ahora la iglesia es el campo. Vengan a oír, venga a recibir su milagro, venga a recibir a Cristo, venga. Cuando el mandato es vayan, nosotros les decimos, vengan, volteamos todo de cabeza. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la Biblia.
de la palabra de Dios. Y por eso sufren las ovejas. Las iglesias están muy débiles y se mete cada cosa allí a las iglesias. Entonces la falta de entendimiento de este mandamiento ha llevado a los cristianos en diferentes épocas de la historia del cristianismo a incorporar conceptos y prácticas que no tienen que ver nada con Dios ni la Biblia. Por ejemplo, fines del tercer siglo, principios y durante todo el cuarto siglo de nuestra era, gente que amaba a Dios, piadosa, pero que por los líderes que se empezaron a alejar de la palabra de Dios, ya no predicaban el evangelio, los conceptos y principios de Dios comenzaron a ser echados al olvido. Pero siempre ha habido gente piadosa que quiere servir a Dios, hacer algo. Entonces ellos malinterpretaron salirse del mundo, no contaminarse con el mundo, y se alejaron, se separaron del mundo, y fue así como surgió lo que se conoce como la vida monástica. Surgieron los primeros monasterios, donde hombres que querían guardarse en santidad iban y se recluían allí, mujeres igual, y se ponían unos vestimentas austeras para demostrar que ellos no querían nada con el mundo. Conceptos totalmente antibíblicos. Hay historias tan inverosímiles como el que un hombre duró más de 50 años en la copa de un árbol porque él no se quería contaminar con el mundo, y la gente iba y le llevaba comidita. Y así quedó, vivió una vida santa, según él. Pregunto, ¿ese es el concepto que la Biblia enseña? No, por supuesto. En la iglesia de hoy, a los cristianos, en la actual iglesia, nos ha dado por cristianizar todo. Desde la escuela cristiana, empezamos por esa, ¿verdad? Luego, el café cristiano, el hotel cristiano. Yo tengo una información que en Centroamérica van a hacer un complejo de hoteles para cristianos, cristianizando todo. Sí, en Puerto Vallarta, un pastor inauguró una escuela cristiana, pero también hizo una alberca olímpica cristiana. El agua es cristiana, los baños son cristianos, y todavía ya el colmo, un partido político cristiano. Ya nada más nos falta un equipo de fútbol cristiano. Imagínense, las Chivas cristianas. El antro cristiano. Pero no es antro, hermano, es santro cristiano, donde vamos a evangelizar. Ahora ya hasta la disco cristiana. Todo es, oye, ahorita ya hasta el diablo es cristiano. Todo se ha cristianizado. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Santiago 1:27. Eso es lo que a nosotros realmente nos interesa, ¿no? Santiago 1, versículo 7. Vamos a ver todos estos conceptos, si tienen sustento bíblico. Santiago 1, versículo 27. Dice así, voy a leer. Hermanos míos, hermanos, fíjense, hermanos cristianos. El del 27. La religión pura, estaba leyendo en 2:1. La religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Qué significa esta frase? Significa la devoción, la honra que uno que ha sido engendrado de Dios, ha nacido de nuevo y quiere demostrar por sus buenas obras que ha sido salvo, quiere retribuirle a Dios por medio de manifestar el corazón de Cristo a través de sus actos. Eso significa la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, que se traduce, la fe se traduce en obras. Dice, hay dos aquí: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Que quiero decirles nada más una cosa: visitar a las viudas no significa, ay, vengo a visitarlo, oiga, ¿cómo está? Oiga, no, significa llevarles la provisión, la comida. Porque cuando una viuda pobre queda, una mujer pobre queda viuda, pues se queda en el desamparo. Pero habla de una viuda cristiana.
Entonces, y aún no cristiana, dice, hagan bien a todos, pero mayormente a los de la fe. Entonces, fíjate, que se traduzca tu fe en lo que Cristo hizo, ayudar a los demás. Pero lo que yo quiero enfatizar está en el siguiente, la parte del versículo. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: guardarse sin mancha, ¿de dónde? Del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Juan capítulo 17. Miren, no falta el de esos hermanitos, de esos idealistas, ¿no? Tipo John Lennon. Imaginemos que no hay esto, que todo es una hermandad. Imaginemos que hay todos juntos y pisan love. Sí, como. Y fumando marihuana, ¿verdad? Hay algunos cristianos muy idealistas, ¿no? Tremendos. Hermano, pastor, mire, para allá, para Tala, Jalisco. Hay unas hectáreas, como 300 hectáreas, que están bien baratas, a 50 pesos el metro. Pastor, vamos a comprarle y nos vamos todos a vivir, hacemos nuestras casitas. Y ¿cuántos quisieran hacer eso? No, ya nadie levantó la mano, señal de que están entendiendo. Y ahí nos vamos todos, y la tiendita cristiana, y la iglesia, y ahí todos con nuestras ovejitas, y pastamos y todo. No, hombre, olvídense, eso no dice la Biblia, y no vamos a hacer, eso lo hacen las sectas, ¿se fijan? ¿Qué dice Juan capítulo 17, versículo 15? Que está Jesús orando aquí, y dice: Señor, al Padre, no ruego. ¿Y saben que Dios le contesta la oración a su Hijo Jesús? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ay, qué diferente es eso. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste, noten el verbo, me enviaste, ¿a dónde? Al mundo. Así yo los he enviado, ¿a dónde? Al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vean el versículo 20, qué tremendo. Mas no ruego solamente por estos, o sea, los que estaban allí con él, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esos somos nosotros. Cristo Jesús oró por nosotros. Ahora, cuando los cristianos del primer siglo, Jesús les había dicho: me serán testigos, id por todo el mundo y predicar el evangelio, y todos se quedaron en Jerusalén, ahí amontonaditos, ahí bien bonito, que se veía todo, y el Señor permitió la persecución. O van o hago que vayan. Y la persecución los obligó a salir de sus tabernáculos, de aquí nos quedamos, todos cómodos, bien, nada nos falta, estamos bien felices, aleluya, y no testificamos. Y el Señor permite la persecución. Los corintios mal entendieron, como en las distintas épocas del cristianismo, muchos cristianos han mal entendido este principio. No ruego que los quites del mundo, que los saques, no, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. He aquí yo los envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. ¿Qué hizo Jesús? Nos envió como ovejas en medio de lobos. Y los corintios entendieron mal, y muchos cristianos entienden mal, y yo no quiero que esta congregación entienda mal. Leamos primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 9. Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 9. Pablo les escribió una carta y dice ahí en el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces ellos dijeron: oh, ya ves lo que Pablo dijo, no se junten con los fornicarios. Entonces cuando tú te subes al camión, ¿verdad? Entonces le vas a pagar y le dices: a ver, espérame. Y el chofer: págueme. No, ¿usted es fornicario? Entonces el hombre
¿Qué? ¿Usted es adúltero? Pues ¿qué te importa? ¿Usted es fiel a su esposa? Pues ¿qué te importa? ¿Usted es tranza? ¿Hace sus movidas aquí y cobra y no da el boleto? Pues ¿qué te importa? La Biblia me prohíbe tener tratos con usted, con permiso. Y vas y te sientas. Porque la Biblia dice que no os juntéis con los fornicarios ni no tengas tratos con ellos. Y confunden qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Confunden, no tiene ningún compañerismo. Pero ¿significará esto que nos vamos a alejar como los monjes? Por supuesto que no. Y Pablo se los aclara. Escuchen, les he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y lo hacemos al revés. Nos aislamos de aquellos que necesitan la luz y permitimos que los borrachos, ¿quién no peca? Gloria a Dios. ¿Quién eres tú para juzgar? Y tú, que hemos hablado hasta el cansancio y no voy a cansar de decirlo. Pero los corintios habían entendido mal. No, ustedes entendieron mal. A ver. Si ustedes se alejan totalmente de los adúlteros de este mundo, de los fornicarios, de los tranzas, de los locos de este mundo, de los diputados que legislan a favor del aborto, si ustedes se apartan de toda esa gente, ¿cómo los van a ganar para Cristo entonces? No, entiendan bien las cosas por el amor de Dios. Es lo que está diciendo San Pablo. No es así. Mire, yo he escuchado predicadores que dicen: hermanos, no compren Pepsi Cola, no compren pastas dental marca Crest, porque tiene el 666 y se van a contaminar. Ay, hermano, por el amor de Dios, hágame usted el favor. No se cepille pues con pasta Crest, porque se le llena los dientes de diablos o de demonios. Se le mete ahí en la muela picada, se le va a meter un demonio ahí. Por el amor de Dios, hermanos. Y es cuando entramos y rayamos en un fanatismo y entramos en una subcultura. O sea, son nuestras prácticas religiosas y ritualistas acá alejadas del mundo. Y no me hables porque yo soy... No es así, hermanos. A Jesús lo acusaron de comilón y bebedor. Ahora, ¿era comilón y bebedor? No, pero él iba. Cuando llegó a la casa de Simón, ¿se acuerdan? Cuando llegó a casa del fariseo, decía: no, si supiera quién es ese hombre, es un pecador. Él no iba al cotorreo y no se iba a echar su cigarrito con el hermano fariseo, ni echarse sus tequilitas con él. No, él iba, estaba con él, no participaba de las prácticas de ellos, pero él iba con una visión bien definida. Él fue y a muchos salvó. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, hermanos. Una de las cosas que más dañan en cuanto a la predicación del evangelio, el que cada cristiano testifique, es que no se nos enseña de una manera bíblica y objetiva. Y se nos enseña a salir del mundo, pero de una manera así que alejarnos totalmente. Y ya nosotros, mira, no saludes a nadie, métete la Biblia acá bajo el brazo y te sales a tu casa y llegas aquí. Y ya te sientes feliz y contento. Pero no mires allá, porque hay muchas mujeres muy descocadas. Y el mundo está así, el mundo. Aléjate del mundo. ¿Será eso lo que la Biblia dice? No. Hay gente que viene y me dice: pastor, fíjese que mis abuelos cumplen 50 años de casados. Y pues me están invitando a la celebración y pues no sé, porque no sé si ir o no ir, porque pues ya ve allí en la misa, ¿no? Pues están los ídolos allí. Bueno, a ver, ¿qué dice la Biblia de los ídolos? Que un ídolo no es nada en este mundo. Primera carta a los Corintios. Dice: pero no todos tienen este conocimiento. Ese es el problema.
Porque si tú tienes tú tienes este conocimiento que un ídolo no es nada, hermanos, miren, nosotros hemos ganado a mucha de nuestra familia por parte de mi esposa y de la familia de nosotros. Cuando se murió mi suegra, llegó una tía. En ese entonces todavía no se convertían ni familiares, hermanos directos de mi cuñada que está aquí, de mi esposa. Y llegó una tía y me dice: la misa de cuerpo presente es mañana a las 12 y ahí queremos verlos y que quién sabe, ustedes saben el tono, ¿no? Entonces yo le dije a mi esposa: no, pues vamos, pues es tu mamá, pues vamos. Entonces llegamos ahí y ya sé lo que están pensando algunos que no saben, no entienden, no tienen el balance, el equilibrio. Entonces estamos allí y el padre se suelta un tremendo mensaje sobre la resurrección de Lázaro, que hasta notas tomé. Y yo oraba y decía: Señor, háblales a todos estos. Estaba predicando un mensaje evangélico de la Biblia. Estuvimos ahí. Al final se nos acercó un séquito así de la familia de parte de mi esposa. ¿Saben qué? Discúlpenos, es que todos los aleluyas que nos hablan, ustedes son distintos, dice. Es que todos los aleluyas que nos hablan de Dios, del evangelio, todos nos dicen: y allí su sinagoga de Satanás, y que sus ídolos, y que quién sabe qué, y el diablo los tiene posesionados, y que quién sabe qué. Y ustedes son distintos. Bueno, pues es que, fíjate, yo le doy gracias a Dios por los que nos enseñaron. Ahora, si nos presionan a que tómale a la hostia, que quítate así, hazle así, que no sé cuánto, ahí sí ya no. ¿Me explico? Ahí sí ya no. ¿Sabe cómo hemos ganado o cómo ganamos a mucha gente? Yo en lo personal, a muchos familiares míos de parte de mi padre, pues que se casó el primo sultano y que el tío Pancho cumplió años y pues que nos invitaron y pues íbamos. Entonces pues es una fiesta donde pues hay alcohol, fuman, bailan y está ahí el chuntachún y todo el asunto, ¿verdad? Entonces pues nosotros llegamos sabiendo de qué se trata el asunto, porque si nosotros nos aislamos de nuestros familiares, ¿cómo los vamos a alcanzar? Entonces empieza la cosa y llega el tío Pancho: órale sobrino, vamos a brindar por mi cumpleaños, órale, agárrate. Y pues me da un vaso con tequila, ¿no? Entonces le digo: no, a mí dame una Coca-Cola. Y yo me sirvo así: órale tío. No sea gallina, sobrino. ¿O qué? Eso le enseñó su padre. Y en ese entonces mi padre todavía no era cristiano. A ver, hermano, ¿qué le enseñaste aquí a tu hijo? Mira, nomás una gallina que no chupa. Le digo: mira tío, no soy gallina y sí chupo Coca-Cola, órale, a tu salud, tío. Y yo les hacía yo no me daba por ofendido. Y órale, pues órale. Y luego me iba a platicar con los primos. Y empezaba la carrilla: órale. Y luego llegaba la tía bailadora. Ustedes saben, siempre hay una tía bailadora, ¿no? Y llegó la tía: órale sobrino, que vente, vamos a mover el bote y que no sé qué. Y yo: no tía, espérame. Y me jalaba: no, espérame. No quiero. Nadie nos puede obligar a nada. Si tú cedes, vas a bailar con la más fea. En Daniel 1:8 dice que Daniel estaba cautivo en Babilonia y le dijo al jefe de los eunucos, dice ahí en 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a hacer las cosas que ellos hacían. Y les dijo: por favor, no me obligues a hacer eso. Y lo respetaron. Pero no todos respetan. Y la tía bailadora, y a la mitad de la fiesta, ya cuando el alcohol se le sube y está todo lo que da, al rato llega el tío Pancho: oye sobrino, quiero hablar contigo, pero que no nos vean porque... sí, vente para acá. Y pues la casa de los abuelos, ¿verdad? Pues casa grande. Vengas acá a este cuarto. ¿Qué pasó, tío Pancho? El del cumpleaños. Pues es que tu tía y yo nos vamos a divorciar. Mira, sobrino, yo sé que Dios está contigo. Ayúdame porque yo... no que no.
Hace rato estaba platicando con algunos aquí y fíjense, yo tenía 10 años cuando me puse la primer borrachera, que perdí el conocimiento. ¿Saben quién fue el que me dio tequila? Mi abuelo. Yo tenía 10 años. Mis papás ni cuenta se dieron, andaban igual acá. Pero escúcheme bien, yo me gané a mi abuelo para Cristo. ¿Sabe cómo murió mi abuelo? Leyendo la Biblia. Murió con su Biblia así en el pecho, leyendo el Salmo 23. Pero yo me lo gané para el Señor. Y no me obligaron a nada. No te pueden obligar a nada. Te van a echar carrilla, a lo mejor hasta te dan un trompo, un golpe. Pero ¿sabes una cosa? Aguanta. Yo le doy gracias a Dios por mi hermana que nos predicó el Evangelio. Aguantó de todo. Aguantó 2, 3 golpizas y todas las burlas que no se imaginan que yo le hice. Pero gracias a Dios que aguantó. Y miren nomás dónde estoy ahora. Si tú cedes, no va a pasar nada. Vas a ser una piedra de tropiezo. Pero no nos podemos aislar del mundo, hermanos. No nos podemos aislar del mundo. Entonces, los cristianos, pues, somos enviados a un mundo que está corrupto, ¿sí o no? El Señor nos envió a un mundo que está pervertido, que es egoísta, inmoral, a un mundo que legaliza el aborto, a un mundo que legaliza el matrimonio entre homosexuales y entre lesbianas. Justamente ahí es donde el Señor nos envió para hacer luz. ¿De qué otra manera podemos nosotros alcanzar a la gente para Cristo? Y otra típica: pastor, ore por mí. Por supuesto, claro. Pero ¿cuál es el motivo de oración? Para que Dios me dio otro trabajo, pastor. ¿No estás a gusto ahí? No, ya no aguanto. Y las lagrimitas empiezan a rodar, ¿no? Pero ¿por qué no aguantas? Pastor, es que todos mis compañeros ahí en el trabajo, en la oficina, en el taller, use usted Vitacil. Ya sé lo que están pensando. Ay, hermano, hasta lo dijeron. Ay, hermano, en la universidad, en el barrio, hermano, allí donde yo trabajo son tan corruptos, son un montón de mentirosos, son tan adúlteros. Ay, hermano, hay tantos adulterios allí. Fíjese, la esposa del dueño de la fábrica se metió con el cargador. Ay, qué asquerosidad, ya no aguanto. Además está infestado de homosexuales ahí. Guájala, no, yo no quiero. Lesbianas, la secretaria es una lesbianona tremenda, ya no la aguanto. Casi todos se emborrachan, pastor, ahí en donde yo trabajo. Casi todos toman drogas. Ay, hermano, está sufriendo. Sí. Entonces, ¿quiero por usted? Sí, vamos a orar. Cierre sus ojitos y le doy un Kleenex para que se limpie. Vamos a orar. Señor, dale otro trabajo a mi hermanito, a mi hermanita, donde todos sean santos. Dale un trabajo donde todos sean honestos, donde todos sean íntegros, donde todos sean fieles a sus esposas y a sus esposos. Señor, dale un trabajo donde haya mujeres que no aborten a sus bebés a las 12 semanas. Dales un trabajo donde haya hombres que se casen con mujeres y viceversa, y que tomen chivacola sin alcohol, Señor. Ay, hermanos, ¿dónde está ese lugar? A ver, ¿dónde está esa empresa y ese negocio? ¿Dónde está? Hermanos, no sean ilusos. O mejor diría yo, mexicaneando, no sean sacatones. Hermanos, allí Dios los puso. Ese lugar no existe. ¿Saben dónde es el único lugar donde existe esto? Allá en el cielo. Ahora, si quieres que haga esta oración, pues vete preparando, haz tu testamento, porque vas sales y te aplasta el tren que pasa ahí enfrente y derechito al cielo. Y ahora sí, ahí te vas a encontrar al rey David con su arpa.
a la samaritana y a toda la gente que lavó sus pecados en la sangre de Cristo. Allí no vas a escuchar malas palabras, no vas a escuchar chistes de Cristo, burlas de Dios. Allí no vas a ver homosexuales, no vas a ver lesbianas, hermanos, ¿quieren que ore por ustedes para que Dios les dé otro trabajo? Háganle todos así. Señor, dame entendimiento. No así, porque así son. Así, Señor, dame entendimiento. Dame revelación, Señor. Mientras tú no entiendas que Dios te puso allí para que seas luz, en medio de las tinieblas, y seas tú, a través de tu testimonio verbal y con tu vida, mostrando el poder del evangelio que tuvo contigo de transformarte, es allí, mira, donde tú vas a mostrar toda la obra de Dios. Es allí donde tú vas a demostrar con tu fidelidad, con tu integridad, tu honestidad, tu responsabilidad, tu amor a tu familia, y es donde tú vas a hacer luz. Así es como primero se van a burlar, pero al rato, como el tío Pancho, sobrino, y así se van a acercar. Yo gané a muchos amigos, compañeros, en los trabajos que yo tuve, seculares, así. Y eran igual que en cualquier fábrica, así son. Y Daniel estaba en uno de los imperios y de las culturas más corruptas que había. Pablo y muchos de los apóstoles crecieron bajo uno de los imperios más corruptos e inmorales de la historia, el Imperio Romano. Sin embargo, pudieron guardarse, fueron luz y llenaron el evangelio. Con el evangelio el mundo entonces conocido. Entonces, mientras tú y yo no entendamos, hermano, no vamos a estar ni con contentamiento, ni vamos, y queremos servir a Dios, pero pensamos distorsionado, mal. Escúchame bien, si Dios te puso ahí en ese barrio donde vives, es que el vecino de arriba ya no lo aguanto, o él no te aguanta a ti. No, déjenme contarles algo que es tan vergonzoso, me da vergüenza, pero tengo que hacerlo. Una vez llegó una chica, ¿quién es el pastor? ¿Quién es el pastor? Pero sí venía bien agresiva. Y él, todos dijeron él. Entonces yo le dije, a ver, ¿para qué soy bueno? Me dice, vengo a quejarme de una persona que se reúne aquí en esta iglesia con usted, pastor. Y le digo, bueno, ¿quién eres tú? Y dice, yo me llamo así. Y que empieza a vociferar y a maldecir. Le dije, oye, tranquila. Era obvio que ella no venía aquí. Le dije, ¿y de quién te vienes a quejar? De un cristiano, dice. Pues, ¿qué te hizo un cristiano? Es que un joven de aquí es mi novio y vengo a quejarme y a denunciarlo delante de usted que me engañó con otra. Háganme favor. Fíjate, la mundana vino a quejarse que el cristiano la engañaba. Eso ya es el colmo. No puede ser, hermano. Ese muchacho estaba en la alabanza, lo bajamos. Nunca se quiso arreglar, nunca se quiso componer, lo tuve que echar de la iglesia. Fíjate nomás, hermano. Qué vergüenza, me da vergüenza decir, pero tengo que decirlo. Hermanos, realmente tenemos un paquete muy grande. Ser luz a los de allá afuera. Probablemente el patrón que tienes es de lo peor, tus compañeros. Y ya no sabes, te sientes como un cervatillo ahí en medio de un montón de lobos ahí que te van a comer y no sabes qué hacer. ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes orar? Pero ¿cómo les testifico si el otro día yo les hablé y se burlaron? Tú persiste, regálales un disco. El otro día fui a pagar una cuenta ahí de teléfono, no sé qué, de gas. Y la que estaba ahí recibiendo, yo la escuché que le estaba diciendo a su compañera que tenía problemas con el marido. Entonces yo llevaba mi maletín y siempre llevo discos y folletos o algo. Entonces traía uno del reto del amor. Y le dije, oiga, ¿me permite darle un regalo? Y dice, ¿qué es? Le dice, pues es un disco.
pero es de una enseñanza que le va a ayudar. Y lo vio así, y pues allí venían otros, una reseña, ¿no? Y lo agarró y me dijo, sí, y ahí se lo dejé, se lo di. Hermanos, hay muchas maneras de hacerlo, pero necesitamos testificar, hermanos. Necesitamos no alejarnos del mundo, no alejarse de la familia. Muchos de ustedes están alejados de la familia porque te dolió la ofensa que te dijeron. Es que, pastor, no me aceptan lo que yo... Ok, no te aceptan y hasta me cierran la puerta en la cara. Ok, está bien, no dejes de orar por ellos, porque un día van a llegar como el tío Pancho, van a ver, y te van a decir, tú que estás cerca de Dios, por favor ora por mí. Dios haciendo la obra. Miren, hermanos, la escritura, ya voy a terminar, pero habla de un hombre llamado José, un joven que estaba en la casa, sirviendo como mayordomo en la casa de un hombre llamado Potifar, ¿se acuerdan? Y ese José, Dios, vivía con Dios. Dios estaba en el corazón de este muchacho. Y dice que una vez la esposa de ese Potifar puso los ojos en José, porque era de hermoso aspecto, dice la Biblia. Y la mujer, sin escrúpulos, el marido no estaba en casa y le dijo, acuéstate conmigo, le dijo a José. Y José le dijo, no hombre, ¿cómo se le ocurre, señora? Si todo esto sobre lo cual su esposo me ha puesto por mayordomo, él lo ha confiado y también a usted, y yo no voy a cometer una... Ándale, acuéstate conmigo, le dijo. Y que lo agarra de las vestiduras, y José le dejó la capa allí y salió corriendo. Era un joven que pudo decir no. Y ahí quedó como testimonio. Y ya hace 3000 años de esa historia, y hoy la estoy contando. Daniel, tantos, el mismo Pablo, tantos hombres en la Biblia, mujeres en la Biblia. ¿Por qué los cristianos del siglo XXI somos tan light? Somos tan diluidos. Apenas nos dicen algo y ya estamos resentidos. Hermanos, no se alejen de la familia, no se alejen de sus vecinos. Salúdenlos, hagan algo, dejen que Dios ponga los medios, porque de qué otra manera vamos a alcanzarlos para Cristo. Yo nunca se me quita de mi mente lo que dije hace un momento, de que alguien persistió en predicarme la palabra de Dios. Si mi hermano hubiera cedido a las ofensas y a los golpes y a las burlas, quién sabe dónde estaría yo en este momento. Quiero terminar con esto. Una vez un joven al final de una reunión se me acercó y me dijo, pastor, y él empezó a llorar. ¿Qué tienes? Le digo, ¿traes algún problema? Me siento muy mal. Es que yo tengo 6 meses de convertido, recién convertido, y yo tengo un amigo que ha sido desde niño y estamos en la universidad, pero yo no le testifico porque pues me da pena. Yo no le testificaba porque decía, no, me va a rechazar, yo no quiero perder su amistad. Total, dice, Dios me habló y me dijo, háblale a tu amigo, háblale. Hasta en sueños me dijo, yo me hacía de la vista gorda y no obedecía a Dios, y hasta en sueños me lo dijo. Dice, y no lo hice, pastor. Le dije, ¿y qué pasó? Dice, es que ayer lo mataron. Ay, yo me quedé así. Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Le digo, mira, yo te voy a ser sincero, está en el infierno. Pero, ¿qué puedo hacer? Nada. Me siento mal. Ok, ¿qué hago, pastor? Yo te voy a ayudar a hacer algo. Pídele perdón a Dios. Vamos a orar, ándale. Y oramos. Y ese es un ejemplo nada más de cómo es posible que nosotros tenemos semejante bendición de Dios. ¿Cuántos disfrutaron la adoración en la mañana? Qué increíble, hermanos. ¿En dónde encuentras eso? Esto, todo lo que sucedió en la mañana, esa atmósfera tan divina en la que estábamos inmersos, no te la encuentras en ningún lado, hermano. Solamente en una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta. Es impresionante la manera como Dios se manifiesta entre nosotros. Y muchos de ustedes, sin haber orado, son sanados, son liberados. Y luego viene la enseñanza de la palabra y salimos bien contentos para quedarnos con la bendición. No es justo, hermanos. Me seréis testigos. Una iglesia que sabe testificar. Amén. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Cierra tus ojos un momento. Vamos a reflexionar hasta aquí.
Les voy a pedir que todavía no se retiren por respeto a los demás, porque a veces hay una distracción. Pero yo creo que algunos de ustedes tienen temor de decirle a su familia, a su abuelita, a su papá, a sus hijos, a su esposa, a su esposo que son cristianos. ¿Cuánto vas a durar así? ¿Qué si tu abuelo que no es cristiano? Tú asumes que si le compartes, como él es muy religioso, tú asumes que te va a rechazar. ¿Y por qué lo asumes? Si te rechaza o acepta a Cristo, ese no es asunto tuyo. La responsabilidad tuya es compartir del Evangelio. Y algunos de ustedes sienten temor de testificar, de que se burlen. Hermanos, no. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y ¿qué más? De dominio propio. Debemos estar dispuestos a ser aún testigos, mártires de Jesús. Lo que Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia en el Apocalipsis, le dijo: por cuanto no has negado mi palabra, ni has negado mi nombre, todo aquel que se avergüence de mí aquí en la tierra, así dijo Jesús, yo me voy a avergonzar delante de los ángeles del cielo, de ustedes. No se avergüencen. Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No tengan temor, hermanos. Porque, ¿sabes por qué es eso? Por egoísmo. Te amas tanto a ti mismo, no estás dispuesto a nada. Deberías estar dispuesto a un poquito más, ¿no? Así como el que te habló a ti se expuso a tus ofensas, pero mira, aquí estás. Si esa que te predicó el Evangelio a ti hubiera dicho: no, pues yo no le digo nada, ¿dónde estarías ahorita? ¿Dónde? Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, hermanos. Esta es una iglesia donde cualquiera de ustedes puede salir a cualquier lado a testificar de Cristo, hablarle a la gente. Tú eres la luz del mundo, tienes a Cristo, eres sal de la tierra. No calles tu boca, háblale a tu abuela. Es más, yo sé que a muchos de ustedes, yo sé que al final se me pueden acercar, pero en ocasiones no va a ser necesario que lo hagan, ya saben lo que tienen que hacer. No se me acerquen a redundar: pastor, ¿qué hago? Es que yo, ¿qué hago? No le he hablado a mi papá. Pues ya viste la predicación. Pues invítalo a comer. Dile: oye papá, yo te quiero decir algo. Fíjate que te quiero compartir algo hermoso. Cristo murió por tus pecados. Solo hay dos cosas: o te rechaza o lo recibe. Pero, ¿y si lo recibe? Eternamente agradecido estará tu Padre de que tú, hijo de Él, lo llevaste a los pies de Cristo. ¿Se acuerdan de Luis Aldaña? Que estuvo hace unos domingos aquí. Él nunca lo dice, pero él ganó a su papá para Cristo. Yo sí les voy a decir quién era su papá. Su papá era un luchador muy famoso, el Huracán Ramírez. Ese era su papá, y él se lo ganó para Cristo. Pero los maltrató cuando eran jóvenes. Él nos contó algo, ¿se acuerdan? Pero cuando llegue ya al cielo, allá va a estar, se lo va a encontrar. Imagínate. No te calles, hermano. No te calles. Ese es el propósito tercero del por qué existe la iglesia: para hacer luz del mundo. Amén. Levanta tus manos al cielo y vamos a hacer dos cosas. Uno, a pedir perdón al Señor. Señor, perdónanos porque hemos callado, no hemos testificado, lo cual podemos hacer de muchas maneras, hasta un simple folleto, una enseñanza, verbalmente, una oración, tantas maneras, Señor. Padre,
No queremos que se frustre el propósito que tienes para nuestras vidas, para esta iglesia, Señor. Que cada miembro de esta iglesia sea un evangelista, un testigo de Jesús. Así es que, hermano, despójate de la vergüenza, del temor, y comienza hablándole a tus patrones, a tus empleados, a tu familia, a tus vecinos. Dios te va a decir qué manera vas a hacerlo. Te va a dar sabiduría, yo te lo aseguro. Pero no tengas temor y tú te vas a sorprender. ¿Cuántos de los que están aquí agradecen por los que les compartieron del evangelio? Y si no les hubieran hablado, si hubieran callado, vayan pues y no se callen. Amén. Que Dios les bendiga.